Además de un teléfono y una tarjeta telefónica, esa bolsa contenía 10 kilos de goma 2 y tornillería usada como metralla para incrementar los efectos mortíferos. Supuestamente, esa bolsa provenía de la estación de El Pozo y fue encontrada entre los bultos rescatados de esa estación en la comisaría de Puente de Vallecas. Sin embargo, los datos contenidos en el sumario apuntan a que esa prueba de cargo fundamental podría no ser otra cosa que una prueba fabricada. El primer indicio lo encontramos en las autopsias practicadas a las 192 víctimas mortales. Ninguno de esos 192 cadáveres presentaba restos de tornillos, clavos, tuercas o elementos similares. Así pues, las bombas que mataron a esas 192 personas no estaban cargadas con metralla. Entonces, ¿cómo se explica que en la bolsa descubierta en Vallecas sí hubiera metralla? Tampoco se encontró metralla en ninguno de los trenes. Tan solo en el de la calle Tellez pudieron recogerse algunos clavos sin cabeza cuya procedencia no está clara. De todos modos, esos clavos tampoco son del mismo tipo que los que tenía la bolsa de Vallecas. Esta diferencia fundamental entre las bombas que sembraron de muerte los trenes del 11M y la descubierta en la comisaría parece confirmar que la bolsa de Vallecas nunca estuvo en los trenes. Pero hay otros indicios. En primer lugar, en las autopsias tampoco aparecen restos de goma 2, que es el explosivo que tenía la bolsa de Vallecas. El único componente químico detectado en las autopsias corresponde a los restos del producto usado para extinguir los fuegos tras los atentados. En segundo lugar, aquel 11 de marzo hubo un total de 13 bombas. 10 de ellas estallaron en los trenes, otras 2 fueron detonadas por los TEDx y la 13ª es la bolsa de Vallecas. De las 2 bombas que los TEDx hicieron estallar, sabemos muy pocos detalles. Pero tenemos la descripción de un testigo privilegiado que nos habló del contenido de una de ellas. Jacobo Barrero, el policía municipal que encontró en el tren de El Pozo una bomba sin estallar y la sacó al andén, donde los TEDx la detonaron. Las diferencias entre esa mochila que encontró Jacobo Barrero y la bolsa de Vallecas son muy notables. La que encontró Jacobo Barrero era efectivamente una mochila, mientras que la bomba de Vallecas estaba en una bolsa de viaje. La cantidad de explosivo en ambas mochilas era distinta. También era distinto el color de los cables. Rojo y negro en la mochila encontrada por Jacobo Barrero. Rojo y azul en la bolsa de Vallecas. En la mochila encontrada por Jacobo Barrero, el explosivo estaba alojado en una tartera, mientras que en la de Vallecas, el explosivo estaba metido en una bolsa de plástico. Según declararon los policías que acordonaron la mochila encontrada por Jacobo Barrero, el teléfono móvil de esa mochila estaba encendido, lo que apunta a que esa bomba debía haberse activado mediante una llamada telefónica. Sin embargo, en la bolsa de Vallecas, el teléfono estaba apagado, lo que quiere decir que debía activarse utilizando la función de alarma despertador. En tercer lugar, en el explosivo de la bomba que los terroristas del 11M depositaron junto a las vías del AVE el 2 de abril, se encontraron restos de ADN de uno de los terroristas, lo que indica que el explosivo fue amasado con las manos desnudas. Sin embargo, en el explosivo de la bolsa de Vallecas no aparecen restos de ADN. En cuarto lugar, la hora a la que estaba programado el teléfono en la bolsa de Vallecas no se corresponde con la hora a la que explotaron las bombas en la estación de El Pozo. Se supone que esa mochila provenía también de la estación de El Pozo, como la que encontró el policía municipal.
Sin embargo, las dos bombas que hicieron explosión en la estación de El Pozo estaban programadas para las 7:38, mientras que la bolsa de Vallecas lo estaba para las 7:40. En quinto lugar, la bolsa de Vallecas no era una verdadera bomba. Tal y como estaba montada, no hubiese hecho explosión nunca. No se había utilizado ningún tipo de cinta aislante, ni soldadura para unir los cables entre sí, y dos de los cables estaban sueltos. Este dato crucial no fue revelado al juez del Olmo hasta 4 meses después. En sexto lugar, el explosivo encontrado en la bolsa de Vallecas no coincide ni con el de la furgoneta de Alcalá, donde además de goma 2 apareció metenamina, ni con las bombas que estallaron en los trenes, donde, según el jefe de los equipos de desactivación, el 11M, lo que se utilizó fue explosivo militar. Pero todavía existe un elemento añadido aún más extraño. Nadie ha sido capaz de dar una explicación racional de por qué apareció aquella bolsa en la comisaría de Puente de Vallecas. Examinemos el recorrido teórico de esa bomba. Supuestamente, aquella bolsa provenía del tren de El Pozo, pero nadie la vio en aquella estación. Los TEDx revisaron uno a uno todos los bultos sin detectar esa bolsa de Vallecas. ¿Cómo es posible que no vieran esa bolsa de viaje que pesaba 15 kilos? Tampoco la vio nadie en ningún otro punto del trayecto entre la estación de El Pozo y la comisaría, según consta en las declaraciones de los testigos ante el juez. Pero lo más extraño es el supuesto viaje que esa mochila hizo durante el 11 de marzo. Veamos por qué. Inicialmente, los bultos de la estación de El Pozo fueron llevados a la comisaría de Villa de Vallecas por orden de la juez de guardia. Sin embargo, el juez del Olmo dio orden de llevar todos los bultos a IFEMA, así que los de la estación de El Pozo se llevaron al recinto ferial. Después, alguien dio una segunda contraorden diferente de las instrucciones del juez. Esa segunda contraorden mandaba a los policías encargados del traslado que llevaran los objetos encontrados en El Pozo a la comisaría de Puente de Vallecas. La excusa esgrimida para sacar las cosas de IFEMA, en contra incluso de la opinión de los policías allí destacados, era la de catalogar los bultos antes de llevarlos de nuevo al recinto ferial. ¿Por qué ese empeño en llevar los bultos de El Pozo a la comisaría de Puente de Vallecas? Una comisaría a la que no correspondía la zona de la estación de El Pozo. Por tanto, son muchos los datos que apuntan la falsedad de la bolsa de Vallecas. Ausencia de metralla en las víctimas. Ausencia de goma 2 en las autopsias. Diferencias con la mochila encontrada por el policía municipal Jacobo Barrero. Falta de rastros de ADN en el explosivo amasado. Hora diferente de programación del teléfono. El hecho de que la mochila estaba preparada para no explotar. Diferencias con el explosivo encontrado en la furgoneta de Alcalá. La supuesta utilización de explosivo militar en los trenes. Y la inexplicada aparición en la comisaría de Puente de Vallecas después de un extraño e injustificado recorrido por todo Madrid. Llegamos así a las primeras detenciones, practicadas el 13 de marzo por la tarde. Unas detenciones que influyeron decisivamente en el ánimo de los españoles, que estábamos llamados a las urnas el 14 de marzo. Hasta ese momento, los españoles se debatían entre dos teorías sobre los autores de la matanza: si había sido ETA o había sido Al-Qaeda.
Esas detenciones se presentaron como la prueba indudable de que se trataba de un atentado islamista. La idea de que el gobierno de Aznar había estado mintiendo empezó a calar en buena parte de la opinión pública. Sin embargo,